Información, opinión. Una hora en libertad. Hoy profundizaremos en uno de los temas más sangrantes de la época de Zapatero. Pese a que algunos ya no lo recordarán y a otros ya les parezca un tema para olvidar, lo cierto es que las intervenciones llevadas a cabo por el Estado contra Forum y Afinsa después de 10 años de instrucción aún no han sido resueltas, aunque el juicio de Afinsa está celebrándose desde hace unos meses. 10 años en los que lo único que se ha hecho es buscar dinero en paraísos fiscales, dinero que no se ha encontrado simplemente porque no existía, y cambiar los argumentos acusatorios según marcaban las sentencias o se les caían sus propias mentiras. El 9 de mayo del 2006 fueron intervenidas Forum y Afinsa, y la intervención fue realizada con tanquetas y perros policías, con metralletas y chalecos antibalas, y se transmitió en directo por las televisiones privadas como si de un reality se tratara. Pese a ese despliegue de medios, nadie sabía nada. Con la intervención fueron destruidas las vidas de 500.000 familias, trabajadores, que vieron esfumarse en cuestión de segundos los sueños e ilusiones para los que tenían dispuestos sus ahorros. En muchos casos los ahorros de toda una vida de trabajo y privaciones. Ya no podían pagar los estudios a sus hijos, ya no podían comprarse la casa e independizarse, ya no podía ir a una residencia para ser atendido correctamente en los últimos días de su vida. No fue una intervención de dos empresas, que también. Los números son otra cosa cuando se ajusticia a 500.000 familias, 2 millones de personas que han sufrido directa o indirectamente los efectos de un problema inexistente pero fabricado ad hoc. A la dura sensación de verte expropiado de lo tuyo, se le unió el gravísimo efecto de sentirse insultado por los medios. Algunos políticos y algunas asociaciones de consumidores que les tildaban de listillos avariciosos, todos ellos con la infame pretensión de justificar la intervención. 10 años de privaciones. ¿Y por qué? ¿Qué delito habían cometido? Las familias afectadas lo único que hacían era colocar sus ahorros en una alternativa de inversión que contaba con el respaldo de la legalidad, contratos legales, negocio mercantil legal, ley que lo regulaba suficientemente, la ley 35/2003, tríptico del Ministerio de Sanidad y Consumo que la recogía, como no financieras, informes de máxima solvencia y mínimo riesgo de Dun & Bradstreet, informes. Informa, empresa participada por el Estado, contratos de seguro de Joyce que reconocía su valor, acta de la agencia española, la agencia tributaria que reconocía su mercantilidad. La propia Audiencia Nacional sentenció en marzo del 2006 que su contabilidad era correcta. No podían contabilizar como deudas sus operaciones ni podían provisionar. Todo se acaba cuando una inspectora de Hacienda cambia el criterio y dice que sus operaciones son préstamos. Dos fiscales no se dan cuenta de que eso va contra de la ley y dos jueces se lo creen y deciden la intervención. Resultado, 500.000 familias sufriendo durante 10 años, miles de fallecidos y varios suicidios a consecuencia de esta salvajada. Las instituciones o bien les mintieron durante los 27 años de existencia de las empresas o bien les están mintiendo ahora durante los 10 años desde la intervención. Pero las personas que intervenían en Afinsa y Forum no se merecen ser insultadas. Su único pecado fue confiar en el Estado y sus instituciones. Durante estos 4 años de gobierno del PP hemos visto cómo se han solucionado todos los demás problemas generados por el gobierno anterior. Preferentes, subordinadas, acciones de Bankia, todos los problemas generados por las quiebras de las instituciones de ahorro, que han sido rescatadas con dinero de todos. También dinero de los afectados de Forum y Afinsa, para que nadie perdiera sus ahorros. Nos dicen, pero ¿y los que tenían sus ahorros en Forum y Afinsa? ¿Son acaso ciudadanos de segunda? Nosotros creemos que no, que hacen bien en luchar hasta el final, hasta que se descubra la verdad que se esconde tras una instrucción injustificadamente larga. 10 años llevan ya, lo que les convierte en una de las más largas de la historia. No es razonable que los políticos de este país no hayan intentado agilizar el proceso. Para muchos de los afectados, si llega a haber justicia, este les llegará demasiado tarde, y una justicia lenta y tardía no es justicia. Y sin justicia no hay ni habrá Estado de Derecho, por mucho que se nos llene la boca de pronunciar estas palabras. Les habla Javier García Isaac y estamos en una hora de libertad.
Estamos de vuelta en Una Hora en Libertad, la única mentira del programa, que son 2 horas. Yo comentaba, llevábamos anunciando desde hace ya algunas semanas que hoy íbamos a tener un programa muy especial. No están los invitados habituales, los contertulios como Luis Miguel Sánchez, Pachi Junquera o el general Monzón o Jesús Ángel Rojo. Hoy tengo invitados muy especiales que todos tienen que ver con la intervención de una u otra manera afectados con Forum y Afinsa. En primer lugar, Isabel Cámara es letrada de la Asociación de Consumidores Ausban y que ha seguido paso a paso desde el primer día las sesiones del juicio de Afinsa. Bienvenida, buenos días, Isabel. Buenos días. Acercaos el micrófono, eso es. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo he leído un manifiesto que he de reconocer una editorial con la que yo coincido, que me habéis pasado vosotros, no es obra mía, pero vamos, yo lo asumo como propio, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con este editorial que hemos leído al principio, ¿no? Esa es la problemática, 10 años esperando una resolución justa. Con lo que has leído al principio, yo creo que describe la situación, el sentir de todos los afectados. Además de Isabel Cámara, hoy está en el estudio Eduardo Berbis, afectado y presidente de ANVIFA, Agrupación Nacional de Víctimas por la Intervención de Forum y Afinsa, y que aglutina a varias de las asociaciones afectadas en toda España. Eduardo, buenos días. Buenos días, Javier, y muchas gracias por darnos. Nada, yo sabéis que todos los años, cuando se acerca estas fechas o cuando se acerca el aniversario, pues siempre intento pues teneros en el programa. Yo creo que esta vez más especial, porque vamos a dedicarle todo el programa a intentar saber el por qué se llegó a esta situación, ¿no? Ojalá que sea la última. Ojalá. José Luis Collado, abogado, también afectado y presidente de la Asociación de Afectados de Afinsa de Madrid. José Luis. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Pues mira, aguantando 10 años. Bueno, y lleváis 10 años con sí. la problemática. Oye, también, por último y no menos importante, Antonio Capel III, afectado, es presidente de la Asociación Ferraz Génova, titular de varios blogs, entre los que destaca Los Martes de Génova, y con un destacado papel en esta lucha de los primeros días de la intervención. Antonio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Acercaos el micrófono si queréis para que no haya problemas luego en la retransmisión. Digo que habéis estado 10 años luchando con muchas concentraciones, muchas manifestaciones, ¿no, Antonio? Sí, desde el primer día, desde el día 0, a las pocas semanas nos pusimos de acuerdo en hacer unas manifestaciones que empezamos en Sol y ya decidimos hacerlas en Ferraz, donde permanecemos 10 años ahí. Manifestación que tendrían que poner en el libro de los Guinness de los récords, porque son ya 520 manifestaciones, que se dice muy pronto, sin ser escuchados por nadie. Entre Ferraz y Génova. Entre Ferraz y Génova, ¿no? En principio Ferraz mientras gobernaba el PSOE, y luego a partir de que empezó a gobernar el PP, a la calle Génova. Yo si os parece, os suelto algunas preguntas y vosotros ya empezáis porque tengo interés. El 9 de mayo del 2016 se van a cumplir 10 años de la intervención de Forum y Afinsa. ¿Podemos establecer cuál era la realidad jurídica y económica de esas empresas en los 26, 27 años de su existencia, Isabel? Sí, bueno, la realidad jurídica era que las empresas realizaban una actividad que en ese momento pues se encontraba regulada a nuestro juicio de una manera deficiente, porque desde la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, a la que hacías referencia al principio, de 2003, había una disposición adicional cuarta que hacía específica alusión a la actividad que desarrollaban tanto Afinsa como Forum. Es cierto que era un precepto incompleto, un artículo que estaba dentro de una norma financiera, y esto es importante, y que expresamente lo excluía de la actividad financiera, pero no delimitaba claramente el aspecto fáctico de esa actividad ni los aspectos contables que parecen haber cobrado tanto protagonismo, en un sentido de establecer de manera exhaustiva cómo parece ser que tenía que hacer las cosas una empresa que se quisiera dedicar a comprar y vender sellos. Lo que hacían las empresas y los ciudadanos que confiaban en lógicamente realizar sus inversiones en la adquisición de filatelia, pues estaba totalmente dentro del marco legal y era de manera transparente, pública, y por tanto cuando alguien normalmente quiere hacer algo ilícito no se comporta con esa transparencia ni acude a asesores como puede ser Cuatro Casas y los más prestigiosos en el ámbito jurídico y económico. Rafael.
al hilo de lo que comentaba Isabel. Ya 10 años, ¿no? Y la realidad jurídica y económica de estas empresas, bueno, tú que has estado muy vinculado. Sí, a ver, yo estoy en una situación en la que en su día era empleado de Fórum Filatélico, era cliente de Fórum Filatélico, y hoy día, pues bueno, estoy como uno más en la lucha para defender nuestros legítimos derechos como ciudadanos normales y corrientes, no ciudadanos de tercera. Cuando hay detrás una serie de instituciones, empezando por la propia Carta Magna, pasando por distintos organismos como puede ser el Banco de España, la CNMV, el Ministerio de Sanidad y Consumo, la propia Hacienda Tributaria, Agencia Tributaria, que de alguna manera te están avalando, aprobando la manera de actuar. Es decir, Banco de España no pertenece a entidades financieras, por lo tanto no tenemos que regular. CNMV no son entidades financieras, no tenemos que controlar. Hacienda, oiga, admitimos la tributación como incrementos de patrimonio, esto no son intereses, por lo tanto no son préstamos. Pues chico, estamos todo el mundo en la más absoluta tranquilidad, hasta que de repente, por lo que más tarde podremos ver, y no adelanto cosas, te sacuden un zarpazo de estas características y empiezas a descubrir con el paso de los años la cantidad de irregularidades, posibles prevaricaciones, por supuesto fraudes, pero auténticos fraudes, y voy a adelantar uno porque no está recogido aquí. La propia agencia tributaria tenía, mejor dicho, obligación de comunicar a todo sujeto tributario al que va a denunciar ante la Fiscalía tal circunstancia, para que este sujeto tributario pueda exhibir sus defensas o argumentar sus situaciones. Bueno, la propia agencia tributaria incumple esta premisa de obligado cumplimiento por ley, y cuando dentro del gobierno se dan cuenta de esta situación y que se les va a caer todo el tenderete, ¿qué hace el gobierno de Zapatero? Pues mira, eximir a Hacienda mediante una ley de tal obligación, pero espera, como esto se produce en el año 2005, junio, julio, ¿vale? La ley se promueve en septiembre, octubre, la pone el señor Zapatero con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2005, cosa que en opinión jurídica es totalmente ilegal, absolutamente, es decir, una ley con carácter retroactivo solo puede beneficiar al reo, nunca a una institución pública. Pues ahí la tienes, como entrante. José Luis. Vamos a ver, de las intervenciones de Isabel y de Eduardo se deduce una cosa clara. Mira, ponte el micrófono aquí. Sí. Si quieres, eso es. A ver, perdón. Empieza otra vez. Mejor. Sí. Sí. Bien, vamos a ver, de las intervenciones de Isabel y de Eduardo se deduce una cosa clara, que el motivo elegido para intervenir a Finsa y Fórum y la forma en que se realizaron, mejor dicho, dichas intervenciones, bajo nuestro punto de vista es o fue totalmente injustificado y desproporcionado. ¿Y por qué digo esto? Porque, a diferencia de las intervenciones de las cajas de ahorros, en las que no clausuraron las mismas, no cerraron el chiringuito, por así decir, no colapsaron y interrumpieron el flujo diario de caja, y así un largo etcétera, a Finsa y Fórum fueron intervenidas y bajo nuestro criterio para ser cerradas y no salvadas, a diferencia, por ejemplo, de la banca. El caso actual, por ejemplo, lo tenemos en Abengoa. Se están dando pasos para que, por activa o por pasiva, pueda salir adelante. Convenios con los acreedores, posibilidad de refinanciación de la deuda, etcétera, etcétera. ¿Qué se hizo en Afinsa y Fórum? Pues todo lo contrario. Y yo la pregunta que dejo en el aire es, ¿por qué esta intervención tan salvaje, tan brutal y tan injustificada como el tiempo ha demostrado? Me gustaría que me lo aclararan. 10 años después todavía no me lo han aclarado. Antonio. Un poco que añadir a lo que han dicho los compañeros, simplemente eso, que todo, según van saliendo a la luz, se ve que es todo irregular. Todo irregular. O sea, yo cuando entré
en la inversión en filatelia, yo había visto por ahí bastantes ofertas para mi jubilación, mi plan de pensión. Sí, sí. Y ¿Te convenció? a mí me convenció, tanto por las informaciones, por las personas que representaban a ambas empresas, como puede ser el Rey. Y bueno, la confianza, y en los 20 años que yo he permanecido en esta compañía, no he tenido ni un solo problema con ellos. Me han respondido a todas mis peticiones, tanto cuando he ido a retirar como cuando he ido a ingresar. Con lo cual yo jamás había visto delito en este tema. Después es lo que vaya saliendo hasta ahora. De hecho, bueno, yo puedo justificar, y tengo, como todo el mundo, mis declaraciones a Hacienda todos mis años de esa inversión, con lo cual si Hacienda está cobrando de un chiringuito, que me lo cuenten. Oye, a mí me gustaría, tenemos entendido que en el año 2003 queda perfectamente establecido que las actividades de estas empresas eran mercantiles. Isabel, ¿qué pasó para que esto no se respetara o se terminara de regular? Sí, bueno... Pues claro, si hasta el 2003 era mercantil, luego se cambia, luego... ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está el quiz de la cuestión? ¿No? Porque ese es el de lo que partimos, ¿no? Es así, lo que ha ocurrido básicamente es que lo han intentado reconducir todo a la forma en la que se llevaba la contabilidad y a lo que, a juicio de la agencia tributaria y del Ministerio Fiscal, se tenía que hacer con el dinero que ingresaba en las cuentas de la empresa y que era fruto de la adquisición de Filatelia. La querella del fiscal se basa, tanto en Afinsa como en Forum, el pilar de la misma es que considera que es un fraude básicamente porque en realidad es una actividad financiera. Sin embargo, los hechos posteriores han demostrado, tanto en el orden civil como en el contencioso administrativo, que han dicho claramente que es una actividad mercantil y que Afinsa y Forum en realidad sí compraban y vendían sellos. Y prueba de esto que digo es que a día de hoy, en la actualidad, toda la gente que desea, en el caso de Afinsa lo estamos viendo de cerca, la filatelia, puede optar por esa filatelia y de manera automática sale del concurso, deja de ser acreedor en el concurso porque se entienden pagados por el precio revalorizado. De tal forma que entonces no pueden ni hablarse de sobrevaloración ni ninguno de los aspectos que se mantienen en el orden penal. Desde luego, la sentencia que resuelva el juicio de Afinsa en el ámbito penal va a tener que pronunciarse sobre esas contradicciones, porque aunque es un orden independiente, tiene que saber resolver cómo se puede estar entregando ese objeto de la supuesta estafa y del supuesto fraude en pago a día de hoy, pues por otros tribunales de manera simultánea. Si no, se generaría una mayor inseguridad jurídica, más todavía de la que hasta el momento se ha generado. Eduardo. Yo, si me permite, sí. Antes ha hecho referencia, Isabel, a la famosa Ley 35/2003, que en tu editorial también has mencionado. Tengo que decir que posiblemente esa, digamos, incompleta regulación a la que ha hecho referencia Isabel es correcta, por cuanto que faltaba después el desarrollo, el reglamento que desarrolla la ley. Toda ley viene enseguida después de un reglamento. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando una ley se promulga, se abre un periodo de consultas que es público y abierto y legal, y nosotros teníamos, cuando digo nosotros me refiero a Forum Filatélico en este caso, tuvimos una serie de reuniones con responsables de la CNMV, con algún responsable de la Dirección General de Política Financiera y del Tesoro Público, y con algunas otras personas, porque nos había llegado un borrador de desarrollo de esa ley, del reglamento de esa ley, donde no se recogía para nada esa famosa disposición adicional cuarta. Bueno, yo puedo decir claramente que a mí un alto directivo de un determinado organismo, de estos con los que nos reuníamos para ver qué pasaba, me vino a decir al término de un intercambio de impresiones y de ver un poco cómo estaba la situación, y me dijo: mirad, no os molestéis en llamar a ninguna puerta, no os van a regular, no quieren regularos, no les caéis bien. ¿Pero cómo? ¿A quién? ¿Por qué? No te puedo decir más. Esto es como el concurso del 1, 2, 3. Hasta aquí puedo leer. Vamos a ver. Nos has dejado en ascuas. Afinsa, bueno, mejor dicho, la agencia tributaria ya sabía
que en el año 1991 que Afinsa era una compañía que era mercantil. Sí, ¿y por qué digo esto? Porque en ese año, estando de ministro de Hacienda, Pedro Solbes, el que nos tachó de ingenuos, ignorantes y de listillos y avariciosos, entre otras lindezas, luego en el año 2008, en aquella famosa entrevista con Pizarro, miente como un bellaco cuando decía que España iba muy bien y casi nos tuvieron que intervenir, pero bueno, este señor ya tenía en el año 97, que fue cuando se cerró dicha inspección, un conocimiento, y tenían conocimiento de que Afinsa y Forum realizaban actividades mercantiles, porque la inspección, insisto, se cierra en el año 1997, pero es que voy más allá. En el año 2006, en marzo, justamente un mes y medio antes, en el recurso se establece concretamente que Afinsa, aparte de ser mercantil, no tenía que dotar provisiones para insolvencias, que es una de las provisiones que, por ejemplo, en el ámbito financiero, que yo conozco un poco, pues es obligatorio provisionar. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se produce la citada intervención de las filatélicas, como tan a bombo y platillo se ha denominado, Hacienda conocía ese hecho. Es más, los fiscales, Luzón y Pavía, deberían haberlo conocido. Los jueces, tanto Pedraz como Garzón, tenían que haberlo conocido. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que al albur se salta. En el juicio oral de Afinsa, Isabel, corrígeme si me equivoco, parece ser que no tiene tanta importancia el tema de las dotaciones ahora. Pero sin embargo, en su momento la tuvo. Y también la tuvo y la tiene la mercantilidad de las compañías. Porque al ser mercantiles, los contratos no deberían figurar en el balance de la empresa al ser propiedad de los clientes. Y por ende, no hay insolvencia punible. O sea, es que si vamos poco a poco estableciendo un criterio, pues como se verá a día de hoy, es que para que todo el mundo se entere, nos han tomado el pelo como a bellacos. ¿Me entiendes? ¿Y qué ocurre? Pues que claro, nos encontramos 10 años después con que, como dice Isabel y apunta Eduardo, estamos en una indefensión que no se sabe cómo va a terminar. Yo deseo que por una vez aquí en España prevalezca la imparcialidad y la independencia judicial, entre otros valores que deben prevalecer, y que por favor nos resarzan de tanta injusticia. Bueno, entonces veamos. Sí, ¿queréis comentar algo más? Veamos. Si la contabilidad, como me estáis comentando aquí, me estáis diciendo, era la correcta y la actividad era mercantil, ¿existe algún organismo con rango suficiente como para que, reconociendo y afirmando estos extremos, todo lo demás quede fuera de la legalidad? Isabel, tú como letrada. Pues en atención a lo que estabas comentando, lo que viene a sostener precisamente la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal es que es un negocio simulado, que realmente la gente no quería comprar y vender sellos, que realmente, como la mayoría de la gente en el momento del vencimiento optaba por la filatelia, en muchos casos no quedársela ellos en propiedad, sino por ejercitar esa opción de venta y obtener el precio revalorizado, consideran que en el fondo sí que había que provisionar por el 100%. Por el 100%. Pero partiendo de la premisa de una simulación. Simulación, y vuelvo al orden civil, que lo que viene a decir una importante sentencia a la audiencia es que para partir de la base de que la gente no quería comprar sellos, sería necesario prácticamente estar en la mente de toda la gente. O sea, ¿cómo puede usted partir de la base que la gente no quiere comprar sellos si conoce el objeto de contrato, sabe claramente cuáles son los sellos, están identificados? Entonces, parte todo de ahí. Como la agencia tributaria considera que realmente lo que la gente hacía era pensar en que si dejaba 100 iba a recuperar 110 y no en la filatelia, entienden que es simulado. Es muy sucintamente es su premisa. Y por eso tienen que provisionar el 100% a su juicio. Pero claro, eso se contradice con lo que sería una sociedad mercantil, ¿no? Hombre, claro. Pero fíjate que se da una paradoja, si me permites, Isabel, que existe una circular del Banco de España, la 4/1991, de 14 de junio. En esta norma
14ª, en el punto 4, establece dirigida exclusivamente a las entidades financieras, que cuando entre las partes hay un pacto de retrocesión, en una operación hay un pacto de retrocesión que sea opcional, incluso siendo una entidad financiera, deben de contabilizarse como venta y no como préstamos esas operaciones. Luego, en el hipotético caso, como parece ser que está empecinada Hacienda, administradores concursales y la Fiscalía en mantener ya y no enmendar ya de que son financieras, señores, es que aún así la contabilidad estaba perfectamente hecha de acuerdo con esta circular del Banco de España, porque había un pacto de retrocesión opcional que el cliente puede optar. Que no haya optado nunca, eso no quita para que exista esa condición y por tanto la contabilidad estaría bien hecha. Sí, y es más, se ratifica en esa misma posición la sentencia de marzo del 2011 del Tribunal Supremo, que dice al respecto que no se deben realizar esas dotaciones, pues las operaciones no se pueden registrar como deudas. Yo creo que ha quedado suficientemente claro. Oye, pues si queréis continuamos, porque yo creo que es la mejor manera de que nuestros oyentes vayan cogiendo la idea y sobre todo entrando en materia y en situación, sobre todo después de tanta mentira y tanta calumnia que se ha dicho. Luego darán algunos amigos por teléfono y llamaremos a Rafael Sánchez, a Jordi Monfort, a Josefina Arce, a Cecilia Fernández, cada uno de ellos pues vinculados con la intervención, ¿verdad? Si os parece, percibo que lo que vais contando hasta ahora, que podría haber habido una más que sospechosa coincidencia entre lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y lo que se preparaba en España a través de Hacienda. ¿Eduardo? Sí, evidentemente cuando Afinsa decide digamos expansionarse a nivel internacional, bueno, pues suscribe unos contratos con Scala, una empresa, compra unas acciones de Scala y crea una filial allí. Scala es una empresa que se dedica también a comercializar valores filatélicos, que además cotiza en el Nasdaq, y es una empresa que allá para diciembre del 2006, si la memoria no me falla, creo que apuntaba a que iba a llegar a los $45 o más de cotización por acción. Bien, ya desde años atrás existen en este mundo neoliberal y absolutamente buitre que deberían de regular los estados para que no existieran, existen unos hedge fund, estos fondos de alto riesgo, denominados familiarmente como fondos buitres, que se dedican a posicionarse a corto contra determinadas empresas pensando en que van a caer su cotización y va a caer sus expectativas de negocio. Cuando esto no se da, estos fondos buscan cualquier artimaña o cualquier tipo de estrategia para ver si hunden a estas empresas. Y esto es lo que pasó con Scala. Por más que le atacaban a través de artículos de un periodista, Neil Martin, en unas publicaciones de Barrons, etcétera, etcétera. Bueno, por mucho que querían decir lo que dijeran de esta empresa, aquella empresa seguía subiendo en su cotización y no había forma. Y entonces se produce un hecho paralelo. En el año 2005, la inspectora de Hacienda, Teresa Llavar, presenta estas denuncias sobre las empresas Forum y Afinsa, calificándolas de financieras, cosa que curiosamente, hago aquí un paréntesis rápido, Hacienda ya trató contra las SICAP de cambiarles la calificación y evitar que tributaran al 1%. Y salieron inmediatamente los organismos, CNMV, Banco de España y quien correspondiera, a decirle a Hacienda, oiga, usted dedíquese a recaudar, que es lo suyo, que de las calificaciones de las entidades ya nos encargamos nosotros. Bueno, curiosamente aquí nadie sale a corregirle y enmendarle la plana a Hacienda. Y de repente presenta una notificación, una denuncia, diciendo que son financieras, nadie le corrige, pero en paralelo se produce una carta de un tal Luis Corrigan, que es un fondo de Atlanta, donde denuncia toda una serie de supuestas situaciones con respecto a Afinsa.
Bueno, la denuncia de doña Teresa Llavar nada más que iba encaminada al aspecto financiero, pero mira por dónde la Fiscalía recoge toda una serie de imputaciones o de, como se diga esto, de estos penales, ¿no?, que son los que viene a recoger la carta del famoso Luis Corrigan. Bueno, aquí hay un paralelismo ya sospechoso. Naturalmente, cuando luego se producen las intervenciones con este nivel mediático que ha comentado José Luis hace un momento, pues ¿qué ocurre? Que la noticia salta al charco y afecta lógicamente a esta filial de Afinsa. Caen sus acciones, el fondo buitre gana en torno a los 900 millones de dólares o más, y en paralelo, mira por dónde, en España se producen unas condonaciones bastante más que sospechosas de la banca al Partido Socialista Obrero Español, ojo, con unos saldos más que sustanciales en sus cuentas que le permiten amortizar una parte del principal, excusa o pretexto que la gran banca hace para condonarle los intereses, y produciendo una situación de financiación ilegal de los partidos, que por cierto el Tribunal de Cuentas se envainó la espada y no siguió investigando cuando el señor gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le dijo que no le daba las cuentas. Esta es la situación de paralelismo y esta es la situación de lo que estaba sucediendo en USA y en España. Sí, pero al hilo de lo que dice Eduardo, la situación no es baladí, porque lo que a continuación voy a comentar no es una opinión, son datos. Y es que la participación de Afinsa en Scala Group el día 8 de mayo tenía un valor en dólares, hablaré en términos absolutos, de 600 millones. Traducido a euros, 471 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que eso representaban 18.744.344 acciones que tenía Afinsa en Scala. Y voy más allá. ¿Qué ocurre con posterioridad a la intervención? Que los administradores concursales, estos que son tan desmemoriados, la venden a un precio de 55 millones de dólares, es decir, 45 millones de euros, y algún ignorante, tertuliano, periodista y demás calificativos dice que fue una gran venta. A mí que me lo expliquen, yo que soy de ciencias, pues es que esto no lo veo por ningún vamos, la gran operación para los afectados. Oye, vamos a ir, si os parece, a publicidad, y volvemos de inmediato aquí en Nobel Libertad, y vamos a empezar con la primera llamada. Vamos a llamar a Rafael Sánchez, si os parece, y que nos comente sus impresiones. Tenemos con nosotros a Rafael Sánchez, economista y presidente de la Asociación de Castilla y León, la Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León. Rafael, muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo buenos estás? Días a todos. Bien, ¿y tú cómo estás? Oye, lo primero saludarte, aunque hemos tenido estos días tiempo de charlar, lo primero que me gustaría preguntarte es, Rafael, que hemos tenido tiempo de entrevistarte en alguna que otra ocasión, pero sí, lo primero es decirte cómo se ha vivido este 10º año de la intervención, y qué ha sucedido en todo este tiempo, en estos 10 años. Bueno, pues lo primero, pues eso, darte las gracias por contar conmigo otra vez. Bueno, como todos los años, siempre gracias a ti, que siempre cuentas con nosotros para hablar de nuestro caso. Mira, pues este año, pues nada, los dramas humanos, desgraciadamente ya ni son noticias, siguen y siguen. Y si el año pasado hablábamos del suicidio de Lalo García, pues este año podemos hablar de otras 2 personas que conocemos perfectamente y que tenemos contabilizadas que se han suicidado. Y bueno, el resto de los dramas humanos, pues ya ni mejor ni contarlos, porque nos pondríamos demasiado tristes para la situación. Jurídicamente sí ha habido 3 cuestiones muy relevantes en este año para los casos de Afinsa y Forum. Uno ha sido que los afectados de Afinsa se les ha devuelto otro 5%, ya llevan un 10% después de 10 años, algo ridículo. Se ha publicado la sentencia de lo mercantil de primera instancia del caso Forum, en la que declara la insolvencia culpable, aunque incomprensiblemente reconoce en la misma sentencia que la insolvencia actual se produce a raíz de la intervención y no antes. Esta sentencia está recurrida, pero que no deja de ser irracional. La cuadratura del círculo: no estaban en insolvencia antes de la intervención, pero la insolvencia es culpable. Bueno, pues ahí queda. Ha empezado el juicio de la Sala de lo Penal contra los directivos de Afinsa.
que se está alargando ya varios meses, más de lo inicialmente previsto, pero creo que contáis con Eduardo Berbis y Isabel Cámara, que lo están siguiendo al día y pueden daros una visión exacta de qué es lo que está pasando. Esos son los 3 hechos claves que han ocurrido este año, tanto en los temas de Forum como en el de AFIN. Oye, comentábamos que efectivamente tenemos aquí a Eduardo y a Isabel, pero comentamos que han pasado 10 años de la intervención y hay quien ni se acuerda y quienes no sepan qué eran esas empresas ni lo que les pasó realmente. ¿Podrías hacernos un breve resumen, Rafael? Bueno, ¿De qué eran esas empresas? Voy a intentarlo. Sí, voy a intentarlo. Son 2 preguntas. ¿Qué eran esas empresas antes de la intervención? Y una segunda pregunta, ¿qué es lo que pasó realmente? Bueno, voy a intentar ser esquemático para no cansar a la gente. Bueno, es importante saber que estas empresas nacieron en los años 70, en 1970 Forum y en el año 1980 Finsa. O sea, llevaban 26 y 27 años funcionando estas empresas antes de la intervención. O sea, por tanto, no se trataba de unos chiringuitos financieros que llevaban 4 días. Esto se debe a una manipulación de la opinión pública brutal. Bueno, desarrollaban su actividad mercantil de intermediación de la compraventa de sellos de una forma abierta, conocida por todo. Las instituciones las conocían perfectamente, como tú bien sabes, la CNMV, el Banco de España, Hacienda. Su actividad era conocida y reconocida por todas las instituciones. Llevaban a la perfección y se ajustaban perfectamente al plan general contable vigente. Hasta el punto de que la misma Hacienda, y esto es importante que se sepa, prohibía a estas empresas provisionar. Esto significa que sabían que no eran préstamos sus operaciones. Y esto es muy importante. Este hecho es importantísimo. Otro hecho muy importante que se tiene que tener en cuenta para poder entender qué es lo que pasó después con los casos Forum y Afinsa, es que Afinsa contaba con una filial en Estados Unidos. Esa filial en Estados Unidos cotizaba en el Nasdaq y el valor de sus acciones estaba creciendo de forma sólida. Y esto hace que lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en España, digamos que haya girado de una forma paralela, y para entender lo sucedido hay que entender y que conocer las 2 cosas. Porque en los 2 años previos a la intervención de Forum y Afinsa en España, en Estados Unidos se produce un hecho que lo cambia todo. Los fondos buitre realizan operaciones en corto contraescala. Esto lo que significa es que ganarían mucho si las acciones de la empresa se hunden. Y esto sería, digamos, ¿qué es lo que era antes de la intervención? Una segunda pregunta que me hacías es ¿qué es lo que ocurrió realmente para que estemos ahora mismo en la situación en la que estamos? Bien, te diré. A partir de ese momento de la intervención y la aparición en escena de los fondos buitre, que tanto se habla ahora, se gestó una intervención plagada de ilegalidades, irregularidades y coincidencias insostenibles de todas las instituciones del Estado que intervinieron en el saqueo de estas 2 empresas. Antes de mayo del 2005, en que yo sitúo, digamos, un punto de inflexión. Antes del mayo del 2005, las empresas se entienden que no eran financieras, que sus operaciones no se podían contabilizar como préstamos, y eran muy bien vistas en la opinión pública. Los medios de comunicación hablaban maravillas, todas las instituciones las valoraban, hasta el punto de que el ministro de Justicia del gobierno del Partido Socialista, en marzo del 2005, entrega al presidente de Forum el premio de excelencia empresarial. O sea, no es que digamos que la opinión pública podría estar comparada y que hablara maravillas de ellos, no. Es que el gobierno también hablaba maravillas. Sin embargo, 2 meses después, ya se estaba preparando la denuncia en la agencia tributaria instada por el propio gobierno del Partido Socialista. Y estaba preparándose esa denuncia y utilizando como base fundamental que debería haber contabilizado las operaciones como préstamo. Bueno, eso lo dejo ahí porque luego creo que ahí lo podréis debatir un poquito más y entrar en profundidad. Lo hemos adelantado, yo creo que este tema a través de Isabel, Eduardo, de José Luis y de Antonio hemos comentado justo lo que tú habías dicho. Sí. Bueno, pues es importante. Y otra cosa que quería comentarte es el modelo de intervención, que luego, siguiendo con el relato de los hechos, el modelo de intervención es importante entender y por qué fue el que fue. No sé si recordarán muchas personas, desde luego los que lo vivimos sí, que el modelo de intervención fue un modelo de intervención con un gran aparato mediático, las televisiones en directo, tanquetas, perros policías. Con ese aparato, claro, esa forma de intervenir
y luego las medidas cautelares que se aplicaron de cierre de las oficinas generó mucho más daño del que se supone que se quería evitar. Se hundió el precio de la filatelia a nivel mundial, el valor de la cartera de valores de Afinsa se redujo una 10ª parte. Ahora bien, se consiguió que la noticia de esa intervención tan mediática cruzara el Atlántico y las acciones de Escala, al final de la filial de Afinsa en Estados Unidos, se hundieran. Y los fondos buitre que habían apostado en corto contra Escala obtuvieron grandísimos beneficios. Se calcula que de en torno a los 900 millones de dólares, como se recoge en el libro de Emile Hernán, el CEO de Afinsa. Y ahí nos planteamos y nos hace sospechar que el verdadero motivo de la intervención quizás fuera ese, el beneficio rápido de esos fondos buitre, lo que para nosotros es lo más despreciable de la economía neoliberal, y que de alguna manera también lo fuera la financiación ilegal del PSOE. En fin, esto es un poco, en síntesis, lo que te puedo comentar. Tampoco quiero alargarme mucho, porque son los dos puntos clave. El fondo buitre, que se entendiera como mercantil, y luego que se entendiera como empresa financiera, para que luego la ley que se aprobó en 2007 volviera a decir que realmente no se pueden contabilizar como préstamos, en fin, desde el índice. Pues, Rafael, con lo que nos han dicho vamos a seguir debatiendo. Vamos a llamar ahora, yo creo que a Cecilia Fernández, vamos a tener aquí, vamos a hablar al final con todos, con Cecilia Fernández, con Josefina Arce, con Jordi Monfort. Así que, bueno, pues ahí queda tu testimonio. Y, vale, muy bien. Y como siempre, como cada año, esperemos que este sea el último, pero no por nada, no porque no tenga ganas de hablar contigo, sino porque bueno, una vez por todas se restablezcan las cosas, ¿no? Y se haga sobre todo justicia después de 10 años. Efectivamente, es lo que pretendemos, que se haga justicia. Luego el resto vendrá solo, pero tiene que hacerse justicia, porque no solamente es bueno para las 500.000 familias afectadas, sino para todos los españoles. En fin, no puede una cuestión tan grave como esta pasar sin haber hecho justicia, ¿no? Y que los verdaderos culpables paguen por lo que han hecho. Bueno, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a ti por contar siempre conmigo. Ya, Rafael, un fuertísimo abrazo, ¿eh? Igualmente para todos. Gracias. Yo creo que tenemos, si me permitís, tenemos a Cecilia Fernández, que es afectada y representante de la Junta Directiva en las asociaciones del País Vasco, Plataforma Blanca de Afinsa de Vizcaya. Cecilia, muy buenos días. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí, tirando para adelante con el problema. ¿Cómo se vivió la intervención en cada una de las comunidades autónomas, Cecilia? Bueno, no sé, yo te puedo contar un poquito cómo lo vivisteis ahí, en Bilbao, en Vizcaya. En Bilbao, por ejemplo, bueno, pues el momento en sí de la intervención es un momento que yo creo que nadie vamos a olvidar, a cada cual nos pilló en un sitio distinto. Sí. Yo, por ejemplo, estaba trabajando en la facultad. Entonces, lo primero fue la sensación de estupor, de incredulidad. Esto parecía una broma de mal gusto. ¿Cómo puede ser ese despliegue policial en los medios informativos, tal? No sé, ¿no? Con todo ese impacto mediático, una empresa como Afinsa, que en diciembre del año anterior había sacado su revista mensual de coleccionismo e inversión, precisamente para celebrar los 25 años que llevaba la empresa en funcionamiento. Entonces, a raíz de esto, hubo un movimiento más o menos generalizado de los clientes de Afinsa en la zona, en concreto en Vizcaya, que es lo que yo conozco. La gente iba y venía a las oficinas de Afinsa, tal, y llegó el momento de unirse, de asociarse, de intentar crear un grupo de unión para intentar tirar para adelante con esto, porque nos parecía primero que teníamos que unirnos ante esto, que nos parecía una aberración, y que además estábamos convencidos de que se iba a resolver rápidamente, porque era tan, ¿cómo definirlo?, tan estúpido lo que se argumentaba, que tenía que caer solo. Claro, lo que pasa es que después de eso han ido pasando casi 10 años. Entonces toda esa euforia inicial ha desaparecido por completo, por supuesto. Entonces, pero la gente todavía está con esa sensación de estupor. Hay quien se retrotrae continuamente al 9 de mayo de 2006 y dice, ¿pero cómo pudo pasar eso? Estamos ahora en el mismo punto que entonces, más o menos. Después de 10 años. Oye, y a todos los que os estoy llamando, os quiero preguntar más o menos lo mismo, ¿no? Y a mí, Cecilia, me gustaría que nos dijeras, pues, cómo se sienten los afectados cuando ven el trato discriminatorio que se les da respecto a otros ahorradores como los preferentistas, los accionistas de Bankia, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, en general, y yo creo que pasa en todas las partes lo mismo, ¿no? Es, por un lado, haber sensación de impotencia, de rabia, de desilusión, de desencanto, de creer, de pensar que ya no hay un Estado de Derecho, de pensar que no existe la justicia, porque ha sido primero el trato que nos han dado en general los medios de comunicación, que empezaron por llamarnos listillos y tontos y luego casi delincuentes, porque según ellos estábamos de acuerdo, según ellos los directivos eran unos ladrones y nosotros estábamos de acuerdo, y luego de ahí se pasó a un silencio
oportuno para ellos y luego al ostracismo total. Eso por un lado. Luego, claro, como consecuencia de eso, el trato que hemos recibido de la sociedad. Yo, en mi plataforma y asociados, que aún a día de hoy sienten vergüenza de decir, incluso a sus familiares, que son afectados de AFINSA, porque claro, es tal el estigma que han dejado caer sobre nosotros, que es que hay gente que no es capaz de ir por la calle con la cabeza alta. Es algo con lo que tenemos que pelear día a día. Y luego ya está el trato de los partidos políticos, que eso ha sido de ninguneo total. Oye, bueno, o sea, imagino, porque las promesas, por ejemplo, del Partido Popular, cuando estaba en la oposición, ¿no? Sí, o las promesas del PSOE ahora que está en la oposición. Claro. Que nos van a... Sí, no. Bueno, y yo ya además ya te puedo hablar del arco político en el País Vasco, Sí, porque nosotros a lo largo de estos años pues hemos intentado buscar ayudar en todos los segmentos políticos, que en esta comunidad son bastante más amplios que en otras, lo conocéis todos, y pues al final todos se llaman andanas exactamente igual. Me da lo mismo el que color lleven la corbata, el chaleco o la chapela. Cecilia, pero muy importante, ¿y cómo se han pasado estos 10 años sin el dinero, sin los ahorros? Bueno, ha sido duro. Ha sido duro, pues bueno, porque primero fue un golpe inesperado. Hubo gente mayor con una pensión muy exigua que había hecho, por ejemplo, yo conozco el caso de una persona mayor que, como tenía una pensión muy pequeñita, lo que hizo fue vender su piso, el dinero lo metió en AFINSA porque con las revalorizaciones podía pagarse un alquiler un poquito más digno, y así, pues por ejemplo, podía sobrevivir con una cierta dignidad. Claro, el tema de AFINSA le dejó a esa persona en la calle. Gente que tenía enfermedades o situaciones bastante desfavorecidas en casa, y que esas revalorizaciones les ayudaban. Yo recuerdo al poco de la intervención el caso de un matrimonio muy mayor, que el señor estaba desesperado porque su mujer estaba enferma de Alzheimer. Entonces, el dinerito que tenían en AFINSA, las revalorizaciones, le servían para pagar a una persona que le ayudaba, porque claro, él no podía. En el momento que ocurrió la intervención de AFINSA, todo aquello se fue al carajo. Perdonadme la expresión. No, es así. Y después de eso, ya encima, aparte de todo eso, bueno, pues hubo gente que se quedó en el paro en unas edades, pues, complicadas para luego encontrar trabajo. Ha habido cantidad de situaciones, ¿no? Y luego además vino la crisis. Que fue claro, la puntilla, claro. Efectivamente, porque pues bueno, ciudadanos del Estado español que empezaron a notar los efectos de las crisis, para entonces a nosotros ya nos habían dado, pero bien. Claro. Entonces, para algunas personas ha sido muy, muy duro. Ha habido muchas situaciones de enfermedades que han acabado deviniendo en depresión, bueno, separaciones de parejas, divorcios, en fin. Y nosotros en la plataforma hemos vivido ya, desgraciadamente, el fallecimiento de muchas personas asociadas. Ha habido quien ha muerto por causas naturales, pues bueno, provocadas por todo el estrés, todos los problemas, y ha habido incluso suicidios. Y yo, ahí una de las cosas que recuerdo con más tristeza, y se me cambia la voz, nuestro presidente murió en 2008. Precisamente era tal la tensión que teníamos para intentar hacer cosas, que esto tirase para adelante, ayudar a los socios y tal. Al final... Y un día que nos íbamos a juntar en el local que tenemos alquilado para atender a los socios, 5 minutos antes de venir, le dio un infarto. Ya han pasado situaciones duras, hay gente que lo está pasando muy, muy mal. Y lo que yo no puedo entender es que haya una persona como la inspectora que de alguna manera inició todo esto, que a fecha de hoy no sea capaz de reconocer el daño que ha hecho. Porque lo tiene que saber. Esa mujer tiene conocimientos. Pues, sabe lo que ha hecho. Para ir terminando, a mí me gustaría saber si son conscientes vuestros asociados y vuestros socios de que la intervención pudo tratarse realmente de un acto de corrupción. Sí, entonces al principio, con todo el bombardeo mediático que hubo, durante mucho tiempo ha habido muchas personas pues que han creído realmente lo que decían los periódicos, la radio, la televisión, tal, de que si había sido una estafa, esto, lo otro, más allá. Pero con el tiempo, nosotros hemos seguido desde el principio en la misma línea. La idea era, si los directivos realmente han hecho algo mal, que retiren a los directivos, la empresa no tiene culpa. Claro. Y si realmente en esas dos empresas había algo que no era limpio, que no era lícito, ¿cómo ha podido ser que las instituciones de este Estado les hayan permitido funcionar durante tantos años? Claro. Entonces, 26, 27 años, claro. Efectivamente. Entonces, nosotros a los asociados siempre les hemos ido dando esta información, les hemos ido presentando todas las pruebas, todas las sentencias de los tribunales, todo lo que ha ido dejando claro que las cosas no son como nos las han querido vender en un momento dado. Y ahora la gente está, por un lado, muy indignada, pero al mismo tiempo hay como una especie de, no diré de anarquía, pero hay una sensación en la gente de pasotismo en cuanto a lo que puede significar, por ejemplo, que vengan unas elecciones y votar. ¿Para qué?
¿Crees en la justicia? Bueno, aquí haces esa pregunta en la plataforma y ya la gente se echa a reír a carcajada limpia. ¿Justicia? ¿Qué justicia? ¿Para nosotros o para los de las preferentes o para la gente de Bankia o para los bancos que les estamos ayudando a los demás? Es un poco ese el sentimiento que se vive aquí ahora. Pues Cecilia, de verdad que desde este micrófono de Cadena Ibérica toda nuestra solidaridad, y nosotros no vamos a olvidar esto y vamos a intentar dentro de nuestros medios que se haga justicia y si es necesario pues recordar siempre que podamos pues el drama que estáis sufriendo, que estáis viviendo, Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Te damos un beso muy fuerte de parte de todos los compañeros que hoy están aquí, Para vosotros también. Nada, Cecilia, un beso. Adiós. Bueno, la verdad es que estremecedor, ¿no? Lo que nos contaba tanto Rafael como Cecilia, Eduardo. Sí, desgraciadamente el drama humano va acompañando siempre este tipo de desgracias, este tipo de canalladas, porque nosotros no tenemos ya palabras para calificar este tipo de actuaciones. Y como muy bien ha dicho Cecilia, la señora muy afectado, claro, la señora Yavar no sé de qué leche se ríe en el juicio diciendo que es que los sellos, es que los clientes, o sea, no tiene vergüenza esa señora, no tiene dignidad, no tiene educación, no tiene respeto, es una impresentable. Pero es que comentabais, Isabel, cómo habéis sido, cómo otro grupo de afectados, la Bankia, preferentes, enseguida se han solucionado las cosas, se ha soltado la tela rápido, tal, y nada, y otra cosa. Y el tema fue una Afinsa que se lleva arrastrando años, 10 años, está estancado, y hablamos de 500.000 familias afectadas. Lo que estás diciendo, eso sí que apunta claramente a decisiones políticas, es decir, el que se decidiera salvar una entidad como Caja Madrid, que era la cuarta entidad en aquel momento de España, y bueno, las cajas por la mala gestión generalizada han desaparecido, de políticos, efectivamente. Se decidiera salvar una entidad que estaba en quiebra técnica, eso fue una decisión política. Desde luego, más ilícitos penales que había y que cada día van saliendo más dentro de la actividad de Caja Madrid es impensable. Esta semana pasada, hace 2 semanas, 8 o 9 días, a la ex cúpula dirigente de Caja de Ahorros del Mediterráneo les han pedido una fianza solidaria de 1.600 millones. Me parece bien o mal, no sé, pero estoy seguro, porque yo tenía mis ahorros en Caja del Mediterráneo, pasó al Sabadell y se acabó. Yo no me he enterado, no sé si en cambio los afectados de Fue Afinsa pues siguen ahí, ¿no? Yo tenía mis cuentas en Caja de Ahorros del Mediterráneo y de repente me dije, ya esto es del Sabadell, vale. Hablamos de directivos en la cárcel, de políticos, 1.600 millones de fianzas. Claro, pero son de segunda clase, José Luis, los afectados de Forum. Vamos a ver, no es que sea ni de primera ni de segunda, vamos a aquí. O ni siquiera afectado, porque se les ha olvidado totalmente. Ahí está, es decir, es que algunas veces se nos pasan por ahí. Pero mira, nosotros publicamos en diciembre, y perdonad que me sonría, un artículo en nuestro blog titulado Tengo una duda razonable. ¿Y por qué decíamos eso? Porque en la famosa obra 12 hombres sin piedad, ¿sabes? Ahí lo que se trata de alguna manera es la relatividad de los hechos probados y la manipulación de la verdad. Y esto es lo que está ocurriendo con nosotros. Es decir, es que no te lo podía decir, te lo podía decir más alto, pero no más claro. Y claro, ahora mismo no es que haya una duda razonable, es que hay infinidad de dudas razonables. Y yo me pregunto, vuelvo a hacerme otra pregunta, y con las infinidades de dudas razonables que hay, los indicios endebles que la propia sala dice, ¿dónde vamos a ir? Si me permitís, tenemos a Josefina Arce. Josefina Arce, para los que no los conozcáis, es afectado y representante de la Junta Directiva de la Asociación de Castilla-La Mancha, Plataforma Blanca de Albacete. Muy buenos días, Josefina. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Bueno, estamos hablando con compañeros tuyos. En el estudio tenemos a Isabel Cámara, Eduardo Berbís, José Luis Collado, Antonio Capel. Hemos estado hablando también con Cecilia Fernández, con Rafael Sánchez. Yo te quería preguntar, Josefina, lo mismo que le he preguntado a Cecilia, es ¿cómo se vivió la intervención en las comunidades autónomas? Bueno, en tu comunidad en concreto. Pues yo creo que como en el resto de todas las comunidades del país, pues eso, pues con sensación de no saber qué pasa, y uno pues pensando qué es lo que ha pasado y completamente desconcertados, sobre todo eso.
mucho desconcierto y mucho no saber. Oye, Josefina, y también lo mismo que le dije a Cecilia, ¿cómo se sienten los afectados cuando ven el trato discriminatorio? Lo estábamos comentando aquí, que se os da respecto a otros ahorradores, como los preferentistas, los accionistas de banca o de otras cajas de ahorro, por ejemplo. Pues nos da la sensación de ser ciudadanos de segunda. Lo comentábamos. Es decir, claro, es que el tratamiento desde luego no está siendo ni mucho menos el mismo y es una obviedad. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y bueno, pues sabemos que es así, pero no es justo. No. Es decir, no es justo que a unos sí y a otros no. O todos o ninguno. O ninguno. Y Josefina, ¿y estos 10 años cómo han pasado sin ese dinero, sin esos ahorros tan necesarios? Pues imagínate, con una crisis brutal que hemos padecido. Y bueno, pues el resto de ciudadanos españoles tenían sus ahorros y tenían de dónde tirar, pero nosotros no. O sea, nosotros, nuestra crisis empezó en el año 2006 y bueno, pues cualquier incidencia que hemos tenido después, pues de quedarnos sin trabajo o bueno, pues falta que nos haya hecho el dinero para cuestiones personales, pues no hemos podido tirar de nuestros ahorros porque habían desaparecido, no los teníamos. Entonces, pues muy mal, horroroso. Oye, y por último, ¿sois conscientes de vuestros socios, vuestros asociados, de que la intervención, y es una cosa que hemos puesto ahí sobre la mesa aquí, pudo tratarse realmente de un acto de corrupción? Por supuesto. Por supuesto. ¿No? Son conscientes. Yo no tengo ninguna duda. Y después de, bueno, pues de presenciar algunas de las sesiones en el juicio de lo penal, pues es que yo no tengo ninguna duda a día de hoy de que esto fue una actuación intencionada, sin lugar a dudas. O sea, es que es imposible ya tener dudas por las declaraciones de la Inspectoría de Hacienda y bueno, pues por la actitud de muchas de las personas que están en la sala, pues y de las pruebas que tenemos. Es decir, si es que nada de lo que dijeron al principio existe. Todo se ha quedado y gira en torno al criterio de una señora en relación a la contabilidad de la empresa. Entonces, eso no es motivo para intervenir y para llevarse por delante la vida de 500.000 de familias españolas. Pues Josefina, de verdad que un beso muy fuerte y nuestra solidaridad. Nosotros desde Gran América no olvidamos. ¿Podría decir una cosita? Sí, por supuesto. Vale. Josefina, pues bueno, como sé, saludar a mis compañeros, que les adoro. Hola, Josefina, buenas tardes. Son lo mejor. Buenos días. Buenos días, chicos. Y bueno, sobre todo agradecer a Isabel Cámara, que es una grandísima abogada, brillantísima en todas sus exposiciones y en todas sus intervenciones, y que es la abogada número 1 en el caso, porque es la que realmente está defendiendo los intereses de 500.000 de familias españolas. Y quiero decírselo sobre todo para que nos oiga todo el mundo y que sepan que, bueno, pues que es lo mejor, una de las mejores abogadas y la mejor abogada, desde luego, de nuestro caso, sin duda, en estos 10 años, y que se lo está currando y que se lo está trabajando, y que con ella nos podríamos haber ahorrado a los 240 que hay detrás. Muchas gracias, Josefina. Nada, un abrazo fuerte. Bueno, tener Isabel Cámara es una garantía de éxito, ¿eh? Otra cosa es que luego yo en la justicia tengo muchas dudas. Oye, Josefina, un beso muy fuerte, Josefina, un beso. Oye, nos vamos a ir a publicidad, si os parece, y vamos a continuar aquí en Una Hora en Libertad, que es la única mentira del programa, porque son 2 horas, Volvemos ahora. Pues continuamos en Una Hora en Libertad. Hemos dejado a Pachi Junquera y a Luis Miguel Sánchez, que han entrevistado a David García de Sonosalud, y continuamos en este programa especial sobre la intervención Fórum Filatélico Afinsa, después de 10 años que se cumple, si no me equivoco, ahora en mayo. Antes de llamar a Jordi Monfort, que sería el último invitado que tenemos telefónicamente, si os parece, os lanzo otra pregunta y continuamos nosotros, ¿no? Para no romper el ritmo. Dicho todo lo que estamos exponiendo aquí,
¿quién o quiénes han sido los verdaderos beneficiados por estas intervenciones? Porque parece que las instituciones españolas, desde el Banco de España, la CNMV, Hacienda, Ministerio de Sanidad y Consumo, etcétera, no son precisamente los que mejor parados han salido desde el punto de vista de sus actuaciones. Lo que peor, y ya lo sabemos, los que peor han salido han sido pues clientes, empleados, proveedores, todo el tejido productivo, que en un país es una de las razones de que el PIB, de que el PIB, repito, pues esté como esté, ¿no? Entonces, y a quien más afecta, ¿no? Entonces, ¿quién ha salido beneficiado con esta intervención realmente? Porque vamos a ver, Javier, eso sería bueno saber, ¿no? La pregunta la vamos a hacer por pasiva. ¿Quiénes somos los auténticos perjudicados? Las 460.000 víctimas. Y a partir de ahí, ¿a quién molestábamos? En primer lugar, parece que es una obviedad decir que a la banca, ¿no? O sea, dos empresas que en su conjunto facturaban entre unas y otras y tenían unos ratios bastante interesantes. Estaban, de hecho, entre las 500 empresas más solventes de España y unas empresas que como se ha dicho aquí, estaban galardonadas cada 2x3, es decir, gozaban de una publicidad pues para nada oculta. Es más, se me ocurre ahora mismo hacer mención al boletín del ICE, al boletín económico del ICE, en el que se decían que contra el fraude y contra las inseguridades y demás, las empresas filatélicas, Afinsa y Forum, pues son garantía de seguridad y de solvencia. Y claro, a partir de ahí, pues una seguridad contra el fraude. Claro, efectivamente, Eduardo. Y es que, claro, eso es una pequeña puntualización al respecto, pero es que si nosotros hacemos un análisis un poco más detenido, cuando se produce todas las cascadas de intervenciones a las cajas de ahorros, a bancos y demás, yo tengo aquí un dato que es demoledor. Las ayudas a la banca española, lógicamente con una prudencia se dice, pero llegan a los 225.000 millones de pesetas, con lo que eso supone. De euros, con lo que eso supone para el sistema financiero español. Claro. Y ojo, y lo que es más sangrante, a mí me gustaría saber cuánto de eso se ha devuelto. Y claro, aquí nadie dice nada. ¿Qué representaba, insisto, Forum y Afinsa? Y vuelvo otra vez al inicio. Pues Forum y Afinsa era una competencia para la banca y para el poder económico. Al hilo de lo que estaba comentando José Luis, tenemos aquí delante un folleto que editó el Ministerio de Sanidad y Consumo, concretamente titulado Bienes tangibles. Vienen unas fotografías de unos sellos, de una moneda. Dice: bienes tangibles, venta de sellos, obras de arte, antigüedades, etcétera, con compromiso de importantes revalorizaciones. ¿Vale? Habla de revalorizaciones, en el que se dice textualmente en uno de los apartados: estas empresas no son entidades financieras. Son mercantiles, ¿no? Si dice que no son entidades financieras, obviamente no pueden ser otra cosa más que entidades mercantiles. Pueden ser panaderías o pueden ser tiendas de chuche, pero son entidades mercantiles. La cuestión está en que si de alguna manera todo lo que precedía a la intervención, independientemente de las marrullerías realizadas por el gobierno socialista de aquel entonces, por las negociaciones con la JOIC para que no se ¿cómo se dice esto? Para que no se renovaran las pólizas de seguros. Las pólizas de seguros de estas compañías. Y con las demás gestiones que pudiera tener vía USA, fondo buitre y financiación vía banca española, lo que está claro es que esto es una mafia. Una mafia. Permíteme que lo diga en tu programa. Esto es una mafia. Mi programa es libre. Correcto. Es verdad que es una hora en libertad. Es una mafia que está dominada por el todopoderoso, que es el que manda. Aquí no mandan los políticos, ni mandan los jueces, ni mandan... No.
El verdadero poder es el dinero, las grandes fortunas, los grandes capitales, entre los que puede estar alguna banca, no todas, pero evidentemente son los que tienen la capacidad de comprar toda clase de voluntades. Voluntades políticas, voluntades jurídicas y voluntades mediáticas. No obstante, muchos de los medios de comunicación están en poder de estas grandes empresas del IBEX 35. Es triste, ¿eh? Es triste, es muy triste, ¿eh? Si estuviera aquí nuestro querido y amigo comandante, general, perdón, diría, esto no es una democracia, esto es algo peor, bastante peor que una democracia. Por supuesto, esto no es un Estado de Derecho, esto es algo distinto, cualquier otra cosa, pero no es un Estado de Derecho. Y desde luego aquí, desde que la justicia está politizada, los medios de comunicación y los políticos sumisos y sometidos al poderoso, al ciudadano de a pie, nos han dado por el tralara. Bueno, no sé si Isabel querías rematar. Pues la verdad es que, aunque yo tiendo a ser más jurídica, pero me ha dejado impresionada la síntesis que ha hecho Eduardo, ¿no? De la compra de voluntades entre, pues, tanto jurídicas, mediáticas como políticas. Es muy triste, ¿no? Que al final la falta de integridad y de honradez esté detrás de los grandes problemas, ¿no? Y bueno, es algo difícil de cambiar puesto que está en la condición humana, y si se establecen controles, mecanismos, una legislación, un sistema jurídico tan desarrollado como el nuestro, pero no se aplica de una manera recta, justa y equitativa, pues da situaciones de iniquidad como las actuales y la que se está viviendo en el caso de Forum y Afinsa. Pero no obstante, yo siempre tiendo a ser positiva y cuando hay argumentos, ¿no? Y pienso que hay que esperar a ver la sentencia de la Audiencia Nacional, a ver cómo resuelve esta cuestión. Vamos a llamar en cuanto podamos a Jordi Monfort, pero nosotros vamos a continuar. No vamos a leer el manifiesto, ¿no? Tenéis el manifiesto. Yo, si os parece, llamamos a Jordi, después de hablar con Jordi. Nos quedan todavía 15 minutos más o menos. Nos dará tiempo a que leáis el manifiesto. Y anunciar la manifestación. La manifestación. ¿Para cuándo tenéis previsto la manifestación? El día 7, que es sábado, aunque la efemérides es el 9, pero sí, cae el lunes. De mayo, ¿no? Y entonces sí, vale. 7 de mayo. Tenemos ya a Jordi Monfort. Luego el manifiesto, el año pasado también, todos los años renovando vuestras... Le vamos actualizando un poquito, aunque hay cosas que son... Aunque nuestro proyecto, como dice Eduardo, es muy claro. O sea, las asociaciones que lo conformamos, si por algo nos caracterizamos, es porque todas vamos al unísono con una serie de argumentos claros y unos principios que están verdaderamente fundamentados. Pues me dicen que ya tenemos a Jordi Monfort. Jordi Monfort es además afectado como todos y presidente de la Asociación de Cataluña, ASAFO. Jordi, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, Jordi, te pregunto lo mismo que le he preguntado a tus compañeras de distintas comunidades autónomas de la ronda que estamos haciendo, y lo primero sería preguntarte cómo se vivió la intervención en Cataluña. Uf. A ver, aquí se vivió, me imagino que como en el resto de ciudades españolas, bueno, en los primeros momentos pues con mucha incredulidad. Realmente fue algo inesperado por la situación de que estábamos viviendo, no era nada creíble. Y máxime, pues cuando muy poquitos meses anterior a la intervención, nos estaban recomendando tanto los políticos como los medios de comunicación las inversiones alternativas. Entonces, claro, por todo esto, pues fue mucha incredulidad. Oye, también preguntarte cómo se sienten los afectados cuando ven el trato discriminatorio. Esto se lo he preguntado también a sus compañeros, que se les está dando, por ejemplo, a otros ahorradores, preferentistas o accionistas de Bankia con el que estáis recibiendo vosotros. Bueno, a ver, esto también es incomprensible porque tanto nosotros como los afectados de Bankia tenemos teóricamente los mismos derechos. Es algo que no se concibe porque a nosotros nos tratan de una manera y a los afectados, que por suerte los están solucionando, los están haciendo tener esa solución. Esto nunca lo hemos comprendido. Aquí las personas siguen viendo que en torno a todo nuestro problema que hay algo mucho que esconder. No es lógico todo lo que está ocurriendo a nosotros, que
que después de tantos años todavía no noten ninguna solución ni política ni de ningún sentido. Es que en ningún sentido nos están aportando para encontrar una solución digna. Jordi, ¿cómo se han pasado estos 10 años sin ahorro, sin el dinero? Pues como se puede. Ciertamente hay muchas personas que tenían este dinero. Por suerte habían otros muchos que también tenían de otras disponibilidades, pero también conocemos de muchas personas que solo invirtieron sus pequeños ahorros en estas empresas. Lo hicieron libremente, nadie les dijo nada, pero sí que eran conscientes de que tenían posibilidades de tener un beneficio alternativo a otras inversiones. Claro. Bueno, simplemente, pues conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta de que el problema ha sido muy grave, porque estas personas han quedado sin ese capital y están viviendo bastante miserablemente. Oye, Jordi Monfort, para ir acabando, ¿son conscientes vuestros asociados, vuestros socios de que la intervención, y esto lo hemos comentado aquí, pudo tratarse realmente de un acto de corrupción? Hombre, por mediación de la asociación, al principio, muchos, también lo hemos visto por mediación de lo que es, sobre todo los medios de comunicación, que han ido hablando siempre de estafas, siempre de esto, y entonces, claro, indirectamente los afectados se lo han ido creyendo. Pero en este transcurso de los años, y con todo lo que está apareciendo y las sentencias que hay y todo esto, los afectados cada vez que transcurre el tiempo están viendo de que no, de que aquí hay algo más que no todo lo que nos han contado. Por consiguiente, estamos viendo que nuestros afectados, nuestros asociados, van por la misma tesitura que estamos teniendo nosotros, que aquí hay algo más que no una estafa de empresa. Posiblemente la estafa venga por otro lado. Jordi, muchísimas gracias por haber colaborado, por haberte puesto estos micrófonos. Desde aquí de Cadena Ibérica decir que nosotros no vamos a olvidar esto hasta que no haya una solución para todos los miles de afectados, el medio millón de afectados que formáis todo este colectivo. Pues desde Cataluña os damos muchísimas gracias. Pues un abrazo fuertísimo, Jordi, de verdad que se solucione esto cuanto antes, que ya son 10 años y ya parece que esto, hay que exigir a la clase política, a los que han metido mano en todo este asunto, que solucionen y que den una salida a los millones de dineros de pequeños ahorradores que tienen derecho a recuperar su dinero. Sí, porque ya no solamente el dinero, hay casos graves de enfermedades y suicidios y muertes, y eso no tiene valor. Eso ya demasiado tarde, pero por eso hay que exigir que cuanto antes no dejemos pasar más tiempo. Efectivamente. Pues lo dicho, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuertísimo. Yo no sé, le tengo que decir a mi amiga Olga cuánto tiempo nos queda, y yo, si te parece, vamos directamente a leer el manifiesto, porque si no nos quedamos sin tiempo. Pues muchas gracias, Javier. A ver, tengo que decir que este manifiesto está suscrito por 15 asociaciones, no solo las que componen AMBIFA, la agrupación nacional, sino otras 4 que están fuera del ámbito de AMBIFA. Muy bien. Manifiesto del 10º aniversario de la intervención de Afinsa Bienes Tangibles, Sociedad Anónima y Fórum Filatélico. Las asociaciones firmantes consideramos que Afinsa y Fórum eran 2 empresas mercantiles que actuaban dentro del marco legal vigente. El cierre ilegítimo de las mismas, el 9 de mayo del 2006, causó graves daños y perjuicios patrimoniales y morales a los clientes, que deben ser reparados. Los motivos que impulsaron las intervenciones y la forma en que se realizaron fueron injustificados y desproporcionados. Tal y como el tiempo y los datos están demostrando, dichas intervenciones se realizaron con el único propósito de quebrarlas y destruirlas, arrasando con ello la economía de casi 500.000 familias. No se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la OCDE, como tampoco el principio de empresas en funcionamiento. De igual manera, se vulneró el principio de seguridad jurídica que debe imperar en un Estado, ya que sistemáticamente se infringieron derechos constitucionales, la legislación vigente, el derecho a una tutela judicial efectiva y cuanto fue necesario para realizar la criminal intervención y expolio de ambas empresas. Hoy, 10 años después de haber tenido lugar aquella brutal e ilegal intervención, sabemos y conocemos por documentos fehacientes, investigaciones rigurosas y declaraciones de relevantes testigos que la intervención de estas empresas fue una combinación de oscuros intereses entre un hedge fund, fondo buitre, y el Partido Socialista Obrero Español,
que ha reconocido por escrito en su boletín Puntos de Vista ser quien promovió la intervención, y el PP ha incumplido sus promesas realizadas por escrito y firmadas por su presidente. Las instituciones de este país han demostrado ser perversas, causando daños irreparables, mintiendo y prevaricando a diestro y siniestro. En el juicio penal de Afinsa, que tiene lugar en la actualidad, el Ministerio Público está demostrando su desorientación, su falta de argumentos y criterios jurídicos, y su papel, lamentable y bochornoso, está proyectando una imagen entre ridícula e inútil que consideramos patética. Confiamos y deseamos que la sentencia del tribunal, aplicando los principios de legalidad, independencia, proporcionalidad, imparcialidad y equidad, subsane estos errores. Por cuanto antecede, pedimos justicia y solución en las mismas condiciones que se han dado para el resto de ciudadanos, que por una u otra causa se han visto perjudicados por distintas entidades o instituciones, ya sean públicas o privadas, y han sido rescatados, resarcidos o compensados directa o indirectamente a través de esas mismas instituciones del Estado. Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda eso, sinceramente. Yo creo que no tenemos tiempo para más, Isabel, sí. Pero vamos, que la lucha continúa, ¿no? Sí, continuaremos. Yo que, por lo que estoy viendo, en nombre de todos, solo agradecerte la labor que estás desarrollando, ¿no? Continuaremos trabajando desde Usban Abogados, no es solo un trabajo mío, hay un gran equipo detrás, y lógicamente continuaremos igual que lo hemos hecho desde el mismo 9 de mayo de 2006. Gracias. Eduardo Berbis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno. Un fuerte abrazo y os deseamos los mejores éxitos desde Cadena Ibérica. Eso esperamos. Nuestros éxitos tienen que ser compartidos con vosotros. José Luis Collado, también muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y esperamos que esto se solucione ya. Bueno, cuanto antes, eso deseamos todos. Y Antonio Capel, muchísimas gracias, Antonio, también. Gracias a ti, Javier. Y por sobre todo por la valentía que tenéis de darnos voz en la radio. Bueno, yo creo que es obligación del periodista, no solo el lucirse, y lo digo con todo el cariño, sino el ser solidario, y es obligación nuestra el poner de manifiesto todas estas injusticias, ¿no? Y eso es obligación de todos nosotros. No solo se trata de ir con lo políticamente correcto y dejarte llevar por la corriente, sino hay que poner de manifiesto todas estas cosas para que no se olviden, ¿no? Y ese es mi compromiso personal para con vosotros. Así que muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte, y que nadie falta esa manifestación del día 7 de mayo.